Tal? Bienvenidos a este segundo capítulo de La corrupción del espejo. En este caso vengo a traerles, una recomendación, que son el epistolario de Plinio el Joven y el panegírico al emperador Trajano, de cuando Plinio obtiene su primera magistratura bajo el gobierno de Trajano. Claro, con su reelaboración característica de Plinio en este tipo de publicaciones. No es tal cual, es una versión más extendida de lo que probablemente, según las fuentes, llegó a transmitir o a declamar en frente del propio emperador. De hecho, ni siquiera se llama panegírico en voz de Plinio, sino que es de otro autor en sus epistolarios. Unos siglos más tarde lo llamaré así, que es Sidonio Apolinar. Sidonio Apolinar ya tendrá su video en algún momento. Sin embargo, ahorita el tema central es Plinio. ¿Y por qué Plinio el Joven? Porque un autor en solitario. Y la respuesta es sencilla, porque es mi autor favorito. No hay nada más en el trasfondo. Simplemente decidí crear este video como una manera de, intentar llamar la atención de los demás para que lo lean. Y pues bueno, ¿qué se puede decir de Plinio? Plinio es un autor que nace en una provincia de Como. Ahí se llamaba la provincia de Como. Plinio es de familia provincial, como ya he mencionado. Su padre tenía cargos importantes, pero muere muy joven, cuando Plinio apenas era un bebé. Entonces, en su epistolario solamente se encuentran referencias a su padre, al igual que a su madre, puesto que si siguiera viva para ese entonces, es muy seguro que Plinio le hubiera dedicado alguna de sus cartas, de sus epístolas. Él nace alrededor del año 61-63 después de Cristo, o sea, en el siglo I. También, al morir su padre, su madre va con su tío, con su hermano, con el tío materno de Plinio, y él se encarga de cuidarlo, por lo menos durante su parte de su adolescencia. También contaba con otro pilar fundamental en su desarrollo, como lo fue Verginio Rufo, que fue gobernador de Germania Superior, aproximadamente como entre 67 y 68 después de Cristo. Y el cariño, supongo que Plinio en cierta medida buscó la figura de un padre en alguno de ellos dos, más allá de que también llevó clases de gramática con el famoso Quintiliano. Y esto se puede ver muchísimo en sus epístolas. Hay una epístola donde Plinio se lamenta por el descuido de la tumba de Verginio Rufo por parte de sus familiares. Y realmente se puede ver una profunda tristeza que lo invade. Más allá de que la epístola en sí mismo es una obra literaria. Y obviamente para su publicación, al igual que el panegírico, está retocada y muy probablemente fue un poco diferente a como la mandó originalmente, o sea, en la recopilación, en la publicación de estos libros, de estos 10 libros. Y se lamenta profundamente. Primero, hay una epístola sobre su muerte. Y segundo, sobre el estado de su tumba, casi abandonada, en decadencia, cuya vigilia ha sido tentada o dejada a la suerte. Y se nota un profundo dolor por parte de Verginio Rufo. También se puede decir lo mismo de su tío materno, que fue Plinio el Viejo, autor de su Historia Natural, que ya en su momento tendrá su video también, puesto que ahora simplemente es para Plinio el Joven. Y como ya saben, muere a la erupción del Vesubio. Y Plinio, de hecho, llega a contárselo a uno de sus mejores amigos. Uno de sus mejores amigos de Plinio el Joven fue el propio historiador Tácito. Ya saben, el autor de los anales y de sus historias. Le cuenta cómo su tío, al tratar de salvar a sus amigos en las ciudades cercanas a la erupción del Vesubio, termina por
por sucumbir ante la ceniza y quedar varado cerca y morir, probablemente asfixiado. Esto se lo cuenta a Tácito para que lo llegue a incluir en sus historias, cosa que Tácito nunca llega a adherir, de hecho, a la elaboración final de su proyecto. De hecho, muchas de las cosas que aquí se llegan a platicar acerca de la literatura, bueno, hablando de Plinio, con sus amigos, conocidos, con Tácito, es que se mandaban entre ellos muchísimos de sus textos para revisión. En todo caso, siempre Plinio manifestaba sus ganas, su deseo de leer las obras y que se las mandasen, así como muy ansioso de que los demás leyeran y le dieran crítica a sus escritos. De hecho, Plinio el joven, llega a tener conversaciones muy amenas con Tácito. De hecho, va más allá de lo meramente literario, o de lo crítico, lo colaborativo, puesto que una de las primeras epístolas que encontramos en todo esto es a Plinio diciéndole que fue de cacería y que para no regresar vacío por lo menos se llevó unas tablillas para poder escribir algo y traerlo de regreso y no llegar con las manos vacías. Según yo, fue a cazar jabalís. Si mal no recuerdo, fue a cazar jabalís y se lo platica a su amigo Tácito. También de repente llega a darle cosas como de que, bueno, a pedirle opiniones acerca de si comprar cierta finca, de que se encuentra descansando en su finca, que fue una herencia de su familia, los Tuscos, así se llamaba la finca donde Plinio pasaba la mayor parte de sus tiempos. Y que de hecho hay una epístola también que describe con mucho detalle lo que vendría a ser cada parte de esa finca. Y volviendo sobre la historia de Plinio el Viejo, por lo que nosotros sabemos y por lo que se llega a contar, se encontraban en Mesenia, y Plinio el Viejo, en su historia natural, como bien lo puede decir su nombre, era un estudioso casi enciclopédico que buscaba ante todo describir la naturaleza del mundo. En este sentido, vio la oportunidad de acercarse a la erupción volcánica del Vesubio y estudiarla, y de paso salvar a los amigos que se pudiera encontrar en el camino, cosa que terminó mortal para ellos, de hecho, y que ya nunca volvió de ese viaje. En ese sentido, para no llevar a Plinio el joven, para no arriesgarlo, sabiendo el peligro que representaba una erupción volcánica, lo deja leyendo la primera década de Tito Livio. Tito Livio es quizás aquí un dato interesante, que Plinio el joven tuviera una exposición de ese tipo de obras historiográficas. ¿Por qué? Porque Tito Livio era vivía en la añoranza de la antigua República Romana, que desapareció después de que Julio César venciera a Pompeyo. Y su obra retrata a Roma, cuyos valores democráticos son los más importantes, y eso se describe durante toda su obra, lo cual nos hace pensar que quizás Plinio, a lo mejor en su juventud, quizás lo perdió en su adultez, pero quizás llegó a tener alguna predisposición por el republicanismo sobre el imperio que se creó después de ese cambio político. Otro tema importante que también me gusta abordar es del por qué me gusta tanto Plinio el joven y por qué lo considero realmente de hecho lo considero el mejor mi escritor favorito, el mejor de los que he leído en lo personal, y es por la finalidad de su literatura. ¿Cuál es la finalidad de su literatura? Bueno, al igual que otros escritores como las sátiras de Juvenal, los epigramas de Marcial, las elegías de Propercio, de Albiotíbulo, la Eneida de Virgilio, los épos de Horacio, que también cuenta con algunas epístolas, o incluso algunos escritores secundarios como
meramente recopiladores como Valerio Máximo en sus Hechos y Dichos Memorables, ya buscaban alcanzar esa elevación sobre la muerte. Tópico, característico y heredado del estoicismo, la verdad. Ese estoicismo característico, ese estoicismo meramente antropológico que consume las obras de los romanos durante muchísimos siglos. Otra parte importante es la elevación que siente Plinio y con la cual me siento profundamente identificado. Es elevación interna, no sobre los demás, sino sobre uno mismo, que le genera el simple hecho, el acto mero de escribir. Por ejemplo, en la epístola número 19, que se la dedica a su querido Máximo, de cuyo personaje no sabemos más que el nombre, y que bien podría ser un recurso literario, mejor dicho, para desarrollar una idea, como puede ser la pasión por la literatura. Dice así: las bellas letras me procuran dicha y consuelo. No hay nada tan alegre que no resulte más alegre gracias a ellas, ni nada tan triste que no resulte menos triste por su mediación. Y así, apesadumbrado como me hallo por la enfermedad de mi esposa, Calpurnia, se llama Calpurnia, por el crítico estado de salud de varios de mis sirvientes, y por la muerte incluso de alguno de ellos, me he refugiado en el único alivio que puede calmar mi dolor, la literatura. Esta me hace ser más consciente del alcance de mi desgracia, pero también me ayuda a soportarla mejor. Por otro lado, tengo la costumbre de someter antes al juicio de mis amigos aquellas obras que me propongo entregar al público. Por lo tanto, si alguna vez has revisado con atención mis escritos, te ruego que también así lo hagas ahora con este que recibirás junto con la presente carta, pues temo que yo, por mi parte, dada la tristeza que me embarga, no lo haya revisado con suficiente atención. En efecto, he podido sobreponerme a mi dolor para escribir, pero no he podido hacerlo con la debida tranquilidad y alegría. Y ciertamente, así como la literatura procura una gran dicha, así también la felicidad favorece la creación literaria. Y termina con su característico cuídate, con la cual termina siempre todas sus epístolas. ¿Por qué me gusta tanto esta pequeña epístola? Y bueno, radica en que, al igual que yo, él siente profunda fruición, placer en el simple hecho de escribir, y que nuestra mejor literatura proviene de la felicidad. Yo nunca he sido una persona cuya escritura provenga de la melancolía, de la tristeza, sino más bien del acto mismo de escribir, de transmitir, de expresar. Ese ha sido mi credo durante prácticamente mi infancia hasta ahorita, por el que me he guiado. Y Plinio lo transmite de una manera maravillosamente bonita, la verdad, como una especie, no sé, mesurado, con cierta humildad, inclusive para un escritor como Plinio, que utiliza a veces la arrogancia como recurso, pero no deja de ser muy crítico. ¿Por qué? Porque está plagado de sus 10 libros, bueno, los primeros 9, porque el 10º es para Trajano, está plagado, pero plagado de recomendaciones. Busca recomendaciones por parte de sus amigos de sus obras, y también manda recomendaciones a sus amigos de obras de ellos. Así también nos llegan noticias acerca de la muerte de Silvio Itálico, como ese escritor romano de la época de Domiciano, que tiene una obra de la Segunda Guerra Púnica. Nos llega su muerte, probablemente por una neumonía, si mal no recuerdo, algo parecido era, por el cual Plinio es también una muy gran fuente de información acerca de otros autores. Incluso el propio Marcial llega a aparecer como destinatario de alguna de sus obras, de que son las epístolas. Con la descripción, vamos al libro 10. Como ya había mencionado, el libro 10 es diferente. Son epístolas y contestaciones a esas epístolas entre Trajano y el propio Plinio el Joven. Estas epístolas son en su mayoría de carácter administrativo. ¿Por qué? Porque bajo el
el gobierno de Trajano. Plinio fue condecorado siendo gobernador de la provincia de Ponto Bitinia, y Trajano, que subió al poder después del breve periodo de Nerva, llegando siendo general de Germania Superior, Trajano, y mandando una ofrenda de laurel al Zeus Capitolino. Suelen tratar cosas muy, muy interesantes, por ejemplo, la creación de un río para evitar inundaciones, baños públicos, donde Trajano le dice que si cuenta con el dinero suficiente y no se excede en el presupuesto, Plinio debería de hacerlos. También tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, Plinio tenía una salud deficiente, quizás de ahí su deseo de inmortalizarse a través de la literatura. Y ese deseo lo expresa en una carta muy bonita para que le concedan una nacionalidad romana a un médico egipcio que lo curó, casi suplicándole a Trajano para que le conceda la nacionalidad como agradecimiento por salvarle la vida, cosa que Trajano, si mal no recuerdo, termina accediendo, ya que hay varias peticiones de Plinio a lo largo de su libro 10, y muchas de ellas, cuando no son contestadas, probablemente fueron un no, pero en este caso fue un rotundo sí. Otra cosa importante quizás de las contestaciones de Trajano es que muy pocas veces, al menos de cuando se trataban casos de corrupción, o sea, de Plinio condenando casos de corrupción, Trajano sí intervenía directamente. En la mayoría de ellas, probablemente las contestaciones eran prefabricadas por algún secretario del emperador, ¿sabe? Entonces, muchas de estas contestaciones se sienten insulsas en comparación a algunas otras de Plinio, su mayoría de Plinio también resultan no tan literarias, sino más bien formales, ya que es una conversación entre el emperador Trajano y el gobernador de Ponto Bitinia. Para terminar, hablemos acerca del panegírico al emperador Trajano. ¿Y por qué me parece una pieza quizás no tan literariamente elevada, pero sí sobria y con una marcada dialéctica en su encomio? ¿Por qué? Bueno, esto se debe principalmente a que Plinio comienza ensalzando la figura del emperador y la termina comparando con uno de sus predecesores, el último de los Flavios, Domiciano, que de hecho el ya mencionado Marcial en sus epigramas, probablemente por influencia de este emperador, se encontraba muy delimitado, y que justo después de su muerte, a diferencia de los que muchos creen, deja de tener esa limitación y abre su espectro, se siente mucho más libre, más hábil, más literario, no tanto encaminado a defender una política interna del imperio. Llega a transmitir muchísimas cosas. Por ejemplo, le da a Domiciano un carácter despiadado, irresponsable, carente de toda virtud. En cambio, Trajano, un carácter mucho más mesurado, que no cede fácil a los arrebatos, con una gran inteligencia propios del propio género panegírico, y que en muchas ocasiones incluso es tanta la adulación, y claro, pues es un agradecimiento en pocas palabras, y claro que tenía que quedar bien con el emperador vigente, pero llega a sentirse incluso exagerado y hasta un poco falso. Quizás el panegírico es lo que menos me gusta de toda la obra de Plinio, obra conservada, más allá de algunos poemas, fragmentos de poemas que se conservan. Son la mayoría de las cosas que se conservan de Plinio el Joven, y que en no muy pocas ocasiones llega a notarse artificioso en el sentido de
que no es como tal una adulación mucho más matizada, sino una adulación desmedida. Y es probablemente por eso lo que hace que el panegírico no me guste, aunque la figura de Trajano y los datos históricos que se pueden llegar a leer aquí en el pie de página de este libro, sí son muy interesantes y van develando lo que era la figura de Trajano, por lo menos en la literatura de ese entonces. Y también me gusta mucho cómo ese contraste que existe llega a crear una figura mucho más elevada. O sea, utiliza el mal gobierno de Domiciano para, para encumbrar a la figura del nuevo emperador. ¿Por qué? Porque bajo la tradición que fue, en la que fue tratado Plinio, o sea, bajo la educación que se le brindó cuando era un niño, llegó a compartir mucho de lo que Trajano podía ofrecerle. Para terminar, me gustaría agradecer a todos por darme la oportunidad de expresar en este medio mis intereses, en este caso Plinio el Joven, que es el autor favorito, bueno, es mi autor favorito, ya por los sentimientos que transmite, por esa arrogancia falsa característica de su obra y por esa profunda devoción por el acto mismo de querer ir a su finca, abandonar sus deberes de gobierno para irse a escribir. Es quizás el sentimiento más arraigado en mi cuerpo, y no me queda más que decirles, como decía Plinio, el propio Plinio, cuídate, y que la intriga nunca ha abandonado a los hombres.